Esto es un ejercicio de lo que ustedes me pidieron de materiales 2. Observen eso, lo que intenté dibujar es una columna. Ahí está el dibujo de la parte plana, de una columna. Esa columna está hecha de una viga, míralo aquí, W27 por 84. La viga tipo W27 por 84. Estando vertical, se convierte en una columna. Si es horizontal, bueno, es una viga. Fíjense una cosa, tiene una fuerza aplicada P, una fuerza P aplicada a una distancia A del punto D. Esa distancia es igual a 2 pulgadas. Cuando nos da una viga, lo primero que nosotros debemos tener pendiente es copiar. Miren, si es en el examen, copiar las propiedades de esa viga. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Determinar los esfuerzos normales en A, B, C y D. Esfuerzos normales en A, B, C y D. En esos puntos. Esos puntos son los puntos más extremos, por lo tanto, los esfuerzos deben ser mayores. Ok, entendemos eso. Primero vamos a ver qué tipo de ejercicio es, dentro de qué tema cabe. Cabe dentro del tema de esfuerzos por carga excéntrica, pero una carga excéntrica colocada fuera de un plano de simetría. ¿Por qué? Un plano de simetría es ese plano, o sea, esa línea hacia abajo plano, cortaría en dos en la columna. Otro plano de simetría sería uno que pasa por el eje X, cortaría en dos exactamente iguales en la columna. Entonces, ahora la carga está aquí, fuera de un plano de simetría, por lo tanto corresponde a un esfuerzo va a producir un esfuerzo con una carga excéntrica. El centro es aquí, obviamente, y está fuera del centro, pero no está en un plano de simetría. Entonces, como me da una viga tipo W, puede ser cualquier tipo S, lo que fuera. Entonces, debemos aquí inmediatamente copiar en el examen las propiedades de la viga. Esa viga, si ustedes van al libro, va a tener un área de 24.8, un D. ¿Quién es D? Bueno, ustedes sabrán D la distancia, la altura completa de la viga. Ahí está I su X y I su Y. Mira, aquí está en el libro está I su Z, pero nosotros, bueno, en el I su Y, pero nosotros lo vamos a colocar I su Z porque en el caso del libro, ellos le ponen Y a eso. O sea, I su Z para nosotros. Comprendido el problema, vamos entonces a hacer primero el diagrama de cuerpo libre, que es en este caso consiste o es igual a sustituir esa fuerza que está ahí, ese esquema, esa columna con una fuerza ahí, en una similar, equivalente con la fuerza en el centro. Repito, todos los elementos que se diseñan, la fuerza va colocada en su centroide. En este caso colocamos la fuerza P en el centroide. Fíjense aquí en el eje, en el sistema de eje coordenada, ahí está la fuerza P, la llevo para allá, pero tengo que llevarla con los momentos que ella produce con respecto a los ejes o a ese centro. Por ejemplo, observe ese es el eje X. Si usted aplica esa fuerza ahí, esa viga se va a flexar hacia allá, flexándose con respecto al eje X. El eje X es el eje de giro. Entonces, fíjese cómo flexaría, qué momento flector haría eso. Ese momento flector. Momento es igual a la fuerza por distancia. La fuerza es P. ¿Y cuál es la distancia? Mire, yo en este caso estoy diciendo, vea, esa distancia en una viga se llama BF, el tamaño de la aleta. Bueno, BF entre 2, que es la mitad, menos esa distancia de ahí, del centro hacia allá, es igual a BF entre 2, la mitad menos 2 que está ahí, menos A. De la misma manera, esa viga también produce esfuerzo con momento alrededor del punto del eje Z, mírenlo ahí. Entonces esa giraría hacia acá. O sea, esa haría que la viga se flexe hacia acá. Mírenlo aquí, en ese mismo giro. Y entonces el momento es igual a fuerza por distancia. Pero observe que esa carga está colocada exactamente en la puntita de la viga. De manera que toma toda la distancia de ahí a allá y corresponde a D sobre 2.
Entonces mz es igual a la fuerza por d sobre 2. Aquí simplemente se hace eso numérico. O sea, dBF es igual a 9.96 entre 2 menos 2, eso da, y por 20, que es la carga P 20 kips, mz es igual a B sobre 2, D sobre 2, 26.7 entre 2 por P, que es 40, da, según a mí, me dio 97.1 kips. Y bien, ahora, en este caso, ¿a qué es igual el esfuerzo que se produce cuando el esfuerzo normal? El esfuerzo normal que se produce cuando la carga está colocada en un eje de simetría. Fíjense, tres términos. Sigma sub 0 es que debido a la carga que ya está en el centro. Se recuerden en materiales 1. El esfuerzo normal es P sobre A. En ese caso, la carga, en este caso, de la carga era céntrica. Siempre consideramos que la carga era céntrica y ahora está en el centro. Pero también esa columna se va a flexar de esa manera en X y va a producir un esfuerzo normal de flexión con respecto al eje X, aquí MX, sigma MX. Y uno con respecto al eje Z y da MZ, mira aquí, sigma MZ. O sea, sigma sub 0 del centroide, o sea, la carga que está en el centroide, sigma MX es el esfuerzo debido al momento en X y sigma MZ debido al momento en el eje Z. Calculando sigma sub 0 P sobre A, aquí es P sobre A, sigma X igual a MX por Z máximo sobre IX, Z y sigma Z es igual, sigma Z o con Z, sigma Z es MZ por X máximo sobre I sub Z. ¿Quién es Z máximo? Z máximo es la distancia que hay del centro y hacia afuera, en el eje Z, pero aquí. Sería eso, sería BF sobre 2. A ver si lo tengo aquí. BF sobre 2. Sí, Z máximo. Y X máximo sería desde el centro hacia afuera. Sería igual a D sobre 2. D sobre 2. Ahí están los valores. Ahora, solo nos queda en esa fórmula calcularlo. Aquí tenemos a P sobre A, da 0.81 KSI. Sigma X 59, el momento que es 59.6 por C. Por sigma, por en este caso Z máximo que es, repito, de B sobre 2 y es BF sobre 2, 9 punto y pico entre 2, 44.98 entre I su X. Y su X, míralo aquí que está copiada de la tabla, es igual a eso, me da 0.104 KSI. Entonces, sigma X, ¿dónde está sigma X? Aquí abajo. Sigma MS, eso era sigma X, ahora sigma MZ, es igual al momento MZ, 97.1 por la distancia que sería X máximo, en este caso X máximo sería D sobre 2, que esa cantidad, miren acá, 13 punto y pico, entre I sub C, I sub Y, en este caso I sub Z, que es 128, que estamos copiado de la tabla. Eso da 10.13. Ahora, a mí se me piden los esfuerzos en cada uno de esos puntos, B, A, C y D. Ahora, de esos valores que yo tengo aquí, vamos a determinar qué signo tienen esos esfuerzos con respecto a los puntos. Por ejemplo, para el punto A, para todos los puntos, el esfuerzo que produce la carga P siempre va a ser negativo. ¿Por qué? Porque va a compresión, comprime todos los puntos de la columna. Ahora, mire aquí, en el punto A, el momento en Z, comprime a C, pero descomprime o tensa el punto A. O sea, eso lo que hace es, déjame ver si yo puedo hacer un dibujito aquí rápido de lo que quiero explicar. Fíjense, yo voy a poner aquí, aquí, punto, en este caso. Yo voy a poner aquí, ese es el punto C y ese es el punto A. El esfuerzo normal se caracteriza porque en el centro del elemento, el esfuerzo es igual a 0. Entonces gira alrededor de ese punto.
Observe que si ese es MZ, sí, está de otro lado ustedes. Si eso es MZ, va a comprimir el punto C, porque esa columna se va a poner así. Así. Aquí está el punto C y aquí está el punto A. Ese lado es menor, por lo tanto se comprime, y ese lado es mayor que el eje neutro. Ahí está el eje neutro. Entonces ese lado es mayor, por eso se pone atención. Aquí el esfuerzo es positivo y aquí el esfuerzo es negativo. Sí, bien. Espero que lo hayan visto. Entonces, para el punto A, sigma sub 0 va a ser 0. Sigma con respecto a mx, sigma x. Fíjate que esos dos puntos que están ahí están de este lado del centroide, y entonces eso lo tensa. Entonces, para mx eso va a, A va a ser positivo, bc va a ser positivo. Para sigma, para el momento en z, eso va a ser positivo y eso va a ser negativo. Vamos a ver. Entonces, en el punto A, vamos a ver el punto A acá abajo. Punto A es aquí. Ahí estoy designando cómo son los signos. Entonces, en el punto A va a dar sumando. Fíjense que sigma sub 0 es 0, y los otros sigma x, que es ese, sigma x, que como decíamos que era sigma x lo pone positivo, sí, lo tensa, y aquí y sigma z era positivo. Vamos a ver si aquí es positivo, a ver si es verdad. Sí, mira aquí, punto A, sigma z positivo. Eso va a dar 9.42. Así sucesivamente. Vamos a poner el punto B. El punto B negativo es sigma sub 0. Sigma x va a ser positivo y sigma z va a ser negativo. Vamos a ver acá otra vez, entonces con los mismos valores, porque simplemente varía el signo. Menos 0.81, negativo con respecto a x y positivo con respecto a z. Ahí ya da 9.16. Así sucesivamente van a dar los valores. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen los valores de los esfuerzos en cada uno de los puntos. Obviamente, va a fallar al mayor esfuerzo. O sea, ¿qué punto fallaría primero? Porque esos valores de esfuerzo son justo lo que se producen con esa fuerza. Entonces, cualquier otra fuerza fallaría fallar el que esté más alto que ese. Ese se fallaría. Ese sería el punto que primeramente fallaría. Recuerden que mayor esfuerzo, el elemento, el punto adecuado, tiene más débil. O sea, es más débil. Ok. Ahora, también se me pide determinar, ahí no lo dice, pero vamos a determinar, a dibujar, a determinar el eje neutro. El eje neutro se caracteriza porque en ese eje neutro, cada uno de esos puntos no tiene esfuerzo. El esfuerzo es 0. O sea, el esfuerzo normal es 0 en el eje neutro. En otros, más atrás, antes, cuando la carga es simplemente P sobre A, el eje neutro está en el centroide, en este caso no. ¿Qué es lo que vamos a determinar? Como es una línea recta, un eje, simplemente buscar dos puntos en que los esfuerzos sean 0. Por ejemplo, ¿cómo se determina eso? Si nosotros evaluamos aquí, evaluamos los esfuerzos, vamos a ver dónde hay un cambio de signo. Por ejemplo, hay un cambio de signo entre esfuerzo C y esfuerzo D. Esfuerzo de punto C y punto D, hay un cambio de signo. Fíjense que aquí es positivo y aquí es negativo. Si hay positivo y negativo, hay un salto en 0. Entonces, hay un 0 entre el esfuerzo C y el esfuerzo D, hay un 0. Entonces, ese 0 corresponde al eje neutro. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, graficamos aquí forma geométrica, si yo, aritmética. Graficamos aquí en el punto C. ¿Cuánto dio? 10.36 positivo. En el punto D, 11.44 negativo. O sea, graficamos y unimos esos dos puntos. En el medio de ese punto entonces es un punto neutro. Calculamos el valor, aquí le ponemos X, aquí ¿cuánto? Triangulación, ustedes saben. Entonces X va a ser igual a 4.9. Entonces el eje neutro pasa por un punto que hay que está a 4.9 pulgadas de C. ¿Correcto? De la misma manera, ¿en qué otro par de puntos hay cambios? Por ejemplo, cambios de signo. Por ejemplo, entre el punto D y el punto A. Pero el punto D y el punto A, punto D, punto A, punto D, punto A, se cruzan ahí. Es verdad que hay cambios ahí. Pero vamos a ver otro punto que corresponda, por ejemplo, vamos a ver D y B, por ejemplo. D y B. D es negativo y aquí B es positivo. Ahí B es positivo, hay un cambio.
Entonces hacemos lo mismo acá, positivo y negativo, y buscamos el valor de X. Entonces ese valor de X da 6.89 de D desde B. ¿Cómo graficamos eso? Mire, dijimos que había un punto aquí que está a 4.9, más o menos por ahí, 4.9, ese punto que está ahí, del punto C, y otro punto que está a 6.93 de B. Esos dos puntos ahí, ustedes lo unen y ahí ese es el eje neutro de esa viga. Ahí es. Obviamente está de esa columna. Ustedes ven que hay parte que está fuera de goce, pero es el eje neutro realmente. El eje neutro. Los esfuerzos en ese eje son iguales a 0. En la parte sólida que le corresponde son iguales a 0. Entonces así se determina o se dibuja el eje neutro. Aquí hay otro ejercicio con el mismo tipo. En este caso tenemos una viga 16 por 57 viga W. También hago lo mismo, copio todas las propiedades, todos los valores que TW, que A, que D de la viga ahí, que posiblemente lo voy a necesitar. En ese caso, mire esta viga. Bueno, yo sigo diciendo viga de esta columna. La fuerza aplicada está aquí, en ese punto, a una distancia de 1 pulgada del eje Z, ahí en esa aleta. Correcto. Entonces, fíjense que con respecto al eje Z va a tener un momento flector, lo hace flexar en ese sentido. Y con respecto al eje X, en ese sentido. Miren aquí, ese diagrama de cuerpo libre, Por ejemplo, ahora calculemos MZ. MZ es igual a fuerza por distancia, es 1 pulgada, por la distancia que es 40, da 40 kip por pulgada el MZ. Y MX, aquí en este caso, MX, vamos a suponer que esa fuerza también está aquí en la esquinita, en la esquinita de afuera, no en el centro. Vamos a suponer que está entonces D sobre 2. Sería D sobre 2 en este caso. D sobre 2 la distancia. D sobre 2 por P la distancia. Entonces aquí está D sobre 2 que 16 por 40 da 398. Me da como 398.6 kips por pulgada. Y igual que ahorita, los esfuerzos, el esfuerzo es igual a la sumatoria del esfuerzo aquí, mira, sigma sub 0, que es el central, sigma X, sigma Z, que son producidos por el esfuerzo MX y el esfuerzo MZ. Y aquí igualmente las mismas condiciones de hace un rato. En aquella vez no le explicaba cómo calcular I sub X y su Z. Ya, vamos a calcular aquí I sub X, miren, I sub X. Ese es el eje X, ese es el eje. Bueno, en este caso, eso viene dado en la tabla, en la cosa. No voy a hacer explicación, la explicación sería en otro momento. Casi en cuál momento. Yo no fallé que yo expliqué un ejercicio del libro. Va que averiguar si yo le mandé eso. Entonces, simplemente calculemos los esfuerzos. Y sigma sub 0 es igual a P sobre A, en ese caso 40 sobre el área que es 16.8, sigma X a MX, que es en este caso 328.6 por el C. En este caso C es Z máximo, es Z, D igual a D sobre 2. Sobre el momento IX y 1110 que está copiado por acá. Así sucesivamente MZ. Ahí lo que me explican es calcular los esfuerzos en cada uno. Los esfuerzos. Bueno, yo no quería eso, no, era otra cosa, pero se fue así. Los esfuerzos, aquí están cada uno de los esfuerzos. Si hay que calcular el eje neutro, también se puede calcular el eje neutro. Fíjense una cosa, yo podría en el examen en cualquier momento, en cualquier parte de este curso, pedirle la fuerza aplicada ahí. Si yo le pido la fuerza aplicada aquí, yo simplemente lo que hago es que debo darle los esfuerzos ahí. Normalmente se le da un esfuerzo único. Vamos a poner 18 KSI. Entonces hay que calcular la fuerza. Cada uno de esos esfuerzos va a dar en función de la fuerza, y simplemente se sustituye la fuerza P por E, o sea, se despeja la fuerza P. Ese sería en el caso. Tomando en cuenta los mismos signos. Espero que esto le haya valido bien.